días, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Liceda Angulo y este es su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, hoy tenemos un invitado que ya había estado con nosotros. Él es el psicólogo Osvaldo Barrera. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverte a tener por aquí. Cuéntanos un poquito, que quien no te conoce un poco, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, por qué elegiste este tema. Cuéntanos un poco. Ok, bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Les agradezco la invitación a GES Intelectual, a ti, Lisette, y sobre todo al equipo de producción detrás. Esta es mi tercera ocasión, si no me equivoco, aquí en el programa. Y bueno, pues yo soy psicólogo general. Mis líneas de interés están sobre los temas de la sociedad y la cultura. Y generalmente intento pues exponer estos temas de manera pública. Y bueno, coloqué como tema, el tema o el título de esta exposición como Psicología y Cultura, un diálogo crítico, porque hoy les hablaré justamente de cómo es que influye el aspecto de la cultura en esta disciplina científica que llamamos psicología. Y algunos, pues, como de costumbre, algunos aspectos del contexto que hay que considerar para poder tener, pues, un poco más de, digámoslo así, un poco más de sentido, vaya, tanto desde la gente que está dentro de la disciplina, en sus laboratorios, estudiando en sus clases de posgrado y demás, hasta la gente, pues, común y corriente, ¿no? Como tú, como yo, que estamos en el transporte o ahí scrolleando un ratito el celular o algo. Entonces, eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Sí, les explico un poco a los que nos están escuchando. Las preguntas las vamos a dejar un poquito al final si nos quieren dejar ahí sus preguntas. Y bueno, si quieres empezar, Osvaldo, pues estaríamos encantados. Bueno, a manera eh, de explicar brevemente el tema y considerando el tiempo del programa, pues intentaré ser muy breve. Y bueno, todo empieza con esto. ¿Qué es cultura? Todos decimos esta palabra, ¿no? Esta persona tiene cultura, esta persona no tiene cultura. Nuestra cultura es individualista, de la cultura de China o de Japón es colectivista. La cultura alta de ciertas personas pues refleja su capital. eh, Demás, ¿no? Inclusive la palabra cultura popular o folclore. Es decir, la palabra cultura, pues es algo que hemos escuchado en nuestros días, en nuestra formación académica y demás. Pero en este contexto, vamos a ver al menos, pueden ver en pantalla tres definiciones, pero la más importante, la que vamos a considerar en este sentido, va a ser la de Taylor en 1871, que menciona textualmente de esta forma: la cultura consiste en patrones explícitos e implícitos de comportamiento adquiridos y transmitidos por medio de símbolos. Y esto pues va incluyendo sus realizaciones en artefactos y sobre todo pues esto es como una herencia, no en el sentido genético estrictamente, pero sí como una cuestión de transmisión de conocimiento y justamente de cierto tipo de actividades. Y pues esto también va a ir acompañando de esta siguiente definición, que es, pues digamos, la más citada y la más influyente en la literatura de la psicología cultural y sus otras subdisciplinas, que es la del antropólogo Clifford Geertz. Y bueno, de acuerdo a él, en palabras más simples, la cultura es como, digámoslo así, es como un montón de narraciones o un montón de historias que le dan sentido a la forma en que hacemos las cosas. Es en este caso, pues, con nosotros, por ejemplo, somos mexicanos o vivimos en un sentido geográfico, político y demás, pues en México, ¿no? Los Estados Unidos mexicanos. Entonces, el hecho de que compartamos una geografía y esto hace que tengamos cosas en común. En este caso, pues significados heredados y que expresamos de forma simbólica. Expresiones muy comunes como por ejemplo el Día de Muertos o la Virgen de Guadalupe, el catolicismo o por ejemplo pues estas cuestiones, ¿no? Que asociamos a la vida de un mexicano que vive en la calle. Y con vive en la calle me refiero como a esta idea de el mexicano humilde, trabajador, obrero y demás. O sea, ¿qué comes en los tacos, en las quesadillas, la garnachita, que vas a ver a las luchas, que te gusta la cumbia, bailar vallenato y la salsa, que te gusta alburear y cosas de ese tipo? O sea, todas estas cosas que mencioné Ujú. no pueden representar en su totalidad a todos los mexicanos y mexicanas,
pero la mayoría estamos de acuerdo en que eso es algo mexicano. O sea, hasta hacemos chistes, memes de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien llega y te dice, oye, ¿qué horas son? O sea, ya sabes que, pues ya valiste gorro, como dice la expresión popular, te van a saltar, probablemente, o cosas similares. Entonces, en este sentido, estas definiciones de cultura van a hacer que empezamos a tener un debate con la psicología, que es otra disciplina. Cabe destacar que la cultura generalmente es algo estudiado por antropólogos, pero no es exclusivo de los antropólogos. Hoy en día, pues el debate, el diálogo es más entre disciplinas. Entonces están la sociología, la economía, la política, los estudios culturales, entre otros tipos de disciplinas científicas, ¿no? Y bueno, podemos nosotros también entender que la cultura tiene elementos materiales en el sentido objetivo y sentido material subjetivo, es decir, tenemos la manera de saber que hay cosas tangibles y cosas intangibles. Intangibles en el sentido de que podemos tener una idea de ello, pero no necesariamente se representa en las cosas, en los objetos, en las cosas, vaya. Entonces, en un sentido objetivo, pues hablamos de esas cosas que son tangibles, que son visibles, que son medibles. Por ejemplo, los edificios, pues la comida, el idioma, o sea, en cuanto a dónde se escribe, con qué se escribe, este, por ejemplo, también pues la manera en cómo somos educados, la forma de las escuelas, o sea, involucra todo, ¿no? Lo que puede ser la estructura, la arquitectura, el arte, tecnología, vestimenta, gastronomía, o inclusive la forma de los documentos. Pues simplemente busquen rápido en Google la imagen de un billete en China o en Japón y vamos a, pues, a compararlo con un ajolotito o un billete de 20 pesos, ¿no? En un sentido subjetivo, pues hablamos de valores, de creencias, de cuestiones que, digámoslo así, corresponden más a las ideas o al pensamiento, pero que en lo general, pues estas van a orientar nuestra actividad, o sea, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y la estructura, es decir, la cuestión material, pues va a predisponer o a delimitar esa actividad. Por ejemplo, algo muy sencillo, cuando, por decir, vivimos en una ciudad, es usual tener problemas con el transporte público. En comparación, pues, de, por ejemplo, si vemos el mismo contexto urbano, una persona que tenga sus autos particulares o tenga chofer o cosas así. ¿Sí me explico? O sea, el análisis puede ir cambiando un poco dependiendo de la dimensión que estás analizando, pero a final de cuentas, todos los individuos, todas las personas, al menos en este sentido, compartimos algo. Entonces, ahora pues vamos a ver brevemente pues como las posturas generales que hay en psicología. Entonces, la cultura, de acuerdo a la psicología, se puede considerar como en tres definiciones en general. Es decir, por ejemplo, la cultura puede ser una estructura, estudiado como una estructura. En este caso, por ejemplo, todo lo que pues se puede representar con símbolos, con normas, con valores, con creencias, con actitudes y roles. O sea, todo eso en la vida cotidiana. Por ejemplo, los mexicanos, de acuerdo a cierta literatura, mencionan que tienden a representar, por ejemplo, ciertos valores, ciertas creencias y actitudes en, por ejemplo, su representación en símbolos, ¿no? En este caso, pues en la religión, el 80 al 90% de los mexicanos es católico. Y algo interesante de eso es que en sus prácticas religiosas o espirituales, lo que pueden compartir es que usan expresiones marianas, o sea, santos y estas cosas. A lo que voy es de que esto media o va a orientar lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten. Entonces, eso es, por ejemplo, en una cuestión religiosa. Si lo vemos, por ejemplo, las normas o los valores en, por ejemplo, instituciones de gobierno, esto es cultura como estructura. ¿Por qué? Pues porque básicamente nuestras instituciones o organizaciones lo que hacen es orientar o moldear lo que hacemos. O sea, por ejemplo, cuando tenemos que ir a pagar, por ejemplo, las placas o una multa o sacar algún documento porque estamos solicitando un empleo o una cosa similar, es usual ver las filas largas,
las personas con documentos y todas estas cuestiones, ¿no? O sea, la forma en cómo se hacen las cosas en las organizaciones, en la estructura, define cómo nosotros vamos a actuar. Entonces, generalmente, este sentido compartido que tenemos en narraciones o en historias, lo vemos así, por símbolos, normas, valores, creencias, actitudes y roles. Por ejemplo, la idea del rol de la madre en la cultura mexicana, pues es que es pues, totalmente entregada, muy cariñosa y sobre todo, pues hasta cierto punto muy aprensiva, ¿no? O sea, puede ser como la persona más rígida en nuestra vida, pero también es la más cariñosa en la vida, ¿no? Y hay de por sí, pues sus interpretaciones que pues cada quien ya le da, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura pues se explica como una estructura, pero este es un punto de vista. Hay más puntos de vista. Por ejemplo, cultura como función. Básicamente en esta orientación o en este punto de vista, lo que se intenta entender es cómo los hábitos o las costumbres, es decir, todo lo que la mayoría compartimos y que solemos hacer, se puede explicar a partir de una función o un propósito adaptativo. Es decir, eso cómo se relaciona en la cuestión de la evolución biológica, eso cómo nos ha permitido sobrevivir y eso cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo de toda nuestra historia evolutiva. Es decir, pues como estas cuestiones de la genética, o sea, todo lo biológico, o sea, la ecología, la genética, y sobre todo el aprendizaje en un sentido de desarrollo personal, tiene relación con la cultura, porque se sabe que cierto tipo de estilos de vida o ciertos hábitos y costumbres, pues determinan, pues, por ejemplo, de acuerdo a la epigenética, pues ciertos, digámoslo así, como elementos que se pueden activar o inhibir o desactivar, si le quieren decir así, para que no se muestren. Es decir, por ejemplo, hay países que tienen, de acuerdo a la salud pública, altos niveles en cáncer, por ejemplo, cáncer oral, cáncer de pulmón, cosas así. Y resulta que precisamente esas estadísticas reflejan que consumen mucho cigarro, tabaco o consumen pues plantas locales o frutos locales que son altos en cierto tipo de sustancias asociadas pues al cáncer oral, o sea, de boca, de encías, de garganta y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestras prácticas, lo que hacemos por costumbre, por hábito, también afecta a nuestra genética y también va a afectar en cómo aprendemos en todo el desarrollo humano. Es decir, desde que nacemos, así de que obviamente pues somos unos camaroncitos y así, ¿no? Que ya después se van formando en un bebé, pero a partir de que nosotros nacemos y vamos creciendo, o sea, de infante, adolescente, adulto y demás, todo eso va a influir. ¿Cómo? Pues en la socialización, en la educación que tenemos, en los prejuicios y en los estereotipos que se nos transmiten. Y todo esto tiene una relación en una cuestión adaptativa de supervivencia y sobre todo, pues que va a permitirnos pues acostumbrarnos o adaptarnos, ajustarnos a condiciones pues cambiantes, vaya, porque pues bueno, no es lo mismo vivir, por ejemplo, yo en mi ciudad, que es en Morelia, Michoacán, a, por ejemplo, alguien que vive en la Ciudad de México, a comparación de alguien que vive en Dubái, a comparación de alguien que, por ejemplo, vive en Tokio o en Hong Kong o vive en Filipinas. O sea, a lo que voy es que es muy diferente en estos sentidos, pero si se analiza la cultura como una función, podríamos entender que hay una cuestión evolutiva que nos ha permitido tener eso. Por alguna razón vivimos en forma colectiva o en manera ordenada o inclusive, pues aunque sea de esta forma, pues basado en jerarquías, ¿no? O en un orden social, vaya, o sea, hay un alto y hay un nivel bajo, digámoslo así, ¿no? No quiero justificar cosas como el clasismo o el racismo, cosas así, pero se sabe que científicamente hablando, pues el comportamiento humano, la cognición humana y la de otros seres vivos, pues está estructurada de esa forma. Pues vemos la eusocialidad en las hormigas, el comportamiento de los delfines, por ejemplo, que se drogan o que suelen tener comportamientos sexuales que de acuerdo a nuestra perspectiva humana, pues son extraños o pues los primates más cercanos, monos, simios y demás. Entonces, en ese sentido, la cultura, pues como función, pues en psicología, pues puede ser esta parte.
Ahora, esta otra vertiente, que es la última, que es, o sea, ya vimos la cultura como estructura, la cultura como función y por último, la cultura como proceso. Y esto pues es muy diferente y esto pues está influido principalmente en estas ideas de la cognición en cuanto a la analogía de la computadora y sobre todo pues a las representaciones o esquemas mentales. Es decir, que las actividades que nosotros hacemos pues son alguna representación de nuestra mente o de nuestro, pues digámoslo así, ¿no? De nuestro procesador. O sea, pero es en una analogía o en un símil. No quiere decir que sea exactamente una máquina o algo así. Entonces, la cultura de acuerdo a un proceso se menciona que es prácticamente la producción, transmisión y transformación de información. En este caso de la información, pues se obtiene de prácticas y de significados que compartimos y que son transmitidos de generación en generación. Entonces, como dije, en este sentido, la cultura como proceso se va a basar en un proceso de información o en una representación mental. Entonces, si se fijan, pues esto es más como de un corte más cognitivo, más así como del lado de Estados Unidos y esta pues orientación de la revolución cognitiva y posteriores, ¿no? Y si se fijan, pues las demás tienen una relación pues ya más como a biología o a cosas más de ciencias sociales. Entonces, la psicología cultural pues intenta explicar estos aspectos objetivos, subjetivos, la estructura, la función y el proceso de acuerdo a cómo es que de acuerdo a ciertas teorías se conceptualizan. En este caso, pues eso pues es más de un corto más sociológico, antropológico y demás, ¿no? Este pues más bien como una cuestión de biología, ecología del comportamiento, etología, cosas de ese tipo. Y acá pues más propiamente, exclusivamente pues las ciencias cognitivas, ¿no? Ciencias computacionales, de la información y demás. Y bueno, en este sentido pues vamos a definir todavía un poquito más nuestra área de interés, porque como estamos hablando, nuestro interés es la cultura. Y hay una disciplina que ya desde hace tiempo pues se le tiene menos consideración y que pues muy pocos autores pues han seguido la línea, que se llama etnopsicología. La mayoría pues yo creo que al menos en México ha ubicado estos libros o lo han hecho leer estos libros, los de Psicología del Mexicano, ¿no? De Rogelio Díaz Guerrero y pues sus predecesores, ¿no? Que son un montón de colaboradores, ¿no? Pero en particular, vamos a entender que cuando digo la palabra etnopsicología, nos referimos a formas particulares o específicas de cómo la cultura o una cultura en específico va a determinar o va a ir detallando, digámoslo así, la manera en cómo son los procesos psicológicos. Es decir, cómo nuestra cultura va a delimitar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo recordamos, cómo nos concentramos, cómo percibimos, cómo sentimos, cómo hablamos y demás. O sea, en este sentido, si se fijan, pasamos de algo muy general, como a toda la humanidad o todo lo que puede representar la cultura de la humanidad, a decir una cultura en específico. Esa es la gran diferencia de la psicología cultural y la etnopsicología. Entonces, generalmente aquí lo que se intenta entender es como las diferencias más específicas que hay en una cultura en particular y cómo eso pues puede explicar los mecanismos más generales o universales que todos los seres humanos compartimos. Entonces, de ahí que, por ejemplo, la aportación que ha hecho México, como autores como Rogelio Díaz Guerrero, a toda esta cuestión de la psicología cultural y demás, pues es las premisas histórico socioculturales, la PHSC, para más sencillo, ¿no? Básicamente son como un montón de reglas o creencias que compartimos y que básicamente pues estas guían o van orientando el comportamiento. En ese sentido, también pues lo que vamos a entender es que tomamos un punto desde la psicología intercultural, que es pues básicamente el estudio de comparar varias culturas y cómo pues eso nos hace diferentes y en qué nos hace comunes, digámoslo así. Entonces, en este campo, básicamente lo que se intenta estudiar de forma empírica es cómo es que variamos, por qué variamos y por qué en ciertos casos no hay variación. Es decir, por ejemplo, si nosotros pensamos en cualquier teoría de la psicología, en lo más general, pues pueden pensar en Freud, en Piaget, en Vygotsky, en Brunner, autores de este tipo, ¿no? Sí, populares.
De acuerdo a esto, la psicología intercultural sería básicamente tomar alguna teoría de estos autores y ponerla a prueba en diferentes países y ver qué pasa. Esto se le llaman estudios transculturales o interculturales. O en inglés, pues se le dice cross-cultural studies y pueden ser de tipo cuantitativos, cualitativos, pueden hacerse experimentos, experimentos de campo, experimentos de laboratorio y pues tienen diferentes aplicaciones en el sentido profesional. Bueno, de eso involucra pues este aspecto, que es el de, bueno, pues cómo se le hace para estudiar. O sea, sabemos que hay estrategias o maneras de investigar científicamente la cultura y la psicología, pero ¿cómo se le hace? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Pues básicamente todo tiene que ver en esta sección, que es llamado niveles de análisis. Entonces, aquí el mayor detalle es cómo es que podemos explicar que en todos los seres humanos en el mundo tenemos estas capacidades psicológicas, o sea, la memoria, atención, todo esto, ¿sí? Entonces, ese es el mayor detalle que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque si en realidad analizamos las categorías de, por ejemplo, individuo, grupo o sociedad y nación, ¿cómo podríamos explicar que si, por ejemplo, hacemos una generalización así, todos los mexicanos poseen cierto tipo de inteligencia o algún grado de inteligencia, o por ejemplo, su memoria de trabajo es de cierto tipo o funciona de cierta manera, o perciben las cosas de otra manera? O sea, afirmaciones universales que pudieran representar a nuestra sociedad, a nuestra cultura, tendrían que analizarse con demasiado cuidado, porque ¿cómo podríamos explicar que existen los casos donde la gente no piensa, no actúa y no siente de esa forma? Ese es el mayor detalle. Entonces, si vemos el análisis en cuanto a la cultura, es tratar de explicar la relación del individuo, del grupo y sobre todo de la sociedad. En ese sentido, ¿por qué? Pues porque pues podemos verlo aquí. Por ejemplo, estas cosas, estas imágenes, personalmente yo considero que no me representan. Si alguien llegara y me dijera, oye Osvaldo, ¿qué representa México? Yo no diría que estas cosas representan a México, pero se las comparto porque pues usando básicamente el buscador de Google, esto es lo que de acuerdo a nuestro uso como usuarios, pues esto es lo que según nosotros nos representa. O sea, el Ángel de la Independencia, la Virgen de Guadalupe, la bandera misma del país, Bellas Artes, que es un museo y que básicamente tiene una historia muy interesante que básicamente pues es característico de ciertas clases sociales en México, inclusive sus avenidas, ¿no? Sus calles o principales, en este caso, pues de la Ciudad de México, o inclusive, pues todos los antecedentes históricos que fueron dando, pues de alguna manera, lo que hoy denominamos, pues México. O sea, estos aspectos históricos, geográficos y políticos que, pues de alguna manera fueron, pues determinando nuestra forma de ser. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, pues vemos los cholos, vemos esta gente que migra a Estados Unidos, emigra también a Estados Unidos y que pues no tiene una identidad definida, es como entre mexicano, entre estadounidense, o que básicamente pues de otro tipo, ¿no? O sea, de extranjeros o cuestiones similares. Entonces, personalmente a mí no me representa esto, pero hay gente que puede decir que sí. Lo interesante sería pues tratar de entender, pues bueno, por qué justamente tenemos esta identidad, ¿no? Porque decimos que esto es lo que nos representa. Y a manera pues interesante de mencionarlo, pues justamente el mayor detalle que tiene el analizar pues la cultura en este uso de categorías, pues es algo llamado falacia ecológica, que justamente es algo así. Yo me imagino que la mayoría de la gente conoce este título del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, odiado por muchos, amado por otros, sobre todo odiado, pero él tiene un libro que la mayoría de nosotros conocemos, que se llama El laberinto de la soledad, donde básicamente es un ensayo que intenta como mostrar, pues, cuál es la identidad del mexicano y te da su orientación, su perspectiva sobre por qué es que nos comportamos así, ¿no? Entonces, de acuerdo a él, pues básicamente somos como nihilistas, personas que no tenemos algún sentido de vida,
que pues ahora sí nos encanta la fiesta, pero también nos encanta estar tristes, o sea, da unas descripciones muy, así muy, pues en su época pues fue interesante, hoy en día es como impreciso históricamente, es interesante a cuanto si analizas las ideas del autor, porque pues si en realidad consideras el autor, pues no era tan mexicano como podríamos pensarlo, porque pues bueno, pues, se la pasó en Francia, en Japón, en otros países, y pues sobre todo pues en eso entonces pues la idea era como de emular o hacer vanguardias literarias y cosas así. Entonces eso pues dista o se separa mucho de un mexicano promedio de su época, es decir, pues alguien de campo, alguien que trabaja la tierra o inclusive alguien que pues es obrero o trabajador. Entonces, la falacia ecológica, pues es básicamente esto, atribuir características que se observan en un grupo, en una colectividad, y tratar de explicar lo particular de las personas en ese colectivo. Por ejemplo, los mexicanos son colectivistas, es decir, que nosotros tenemos un sentido de identidad personal asociado al grupo. Es decir, si tú, por ejemplo, imagínate que estás en la calle manejando, vas a llevar a tus hijos o vas a ir a trabajar o algo, y se te cierra el fulano enfrente de ti, te tocaba a ti, era verde, pero este se quiso saltar el alto. Según esta lógica, al menos esta situación hipotética cotidiana, ¿qué dirían ustedes? ¿Que esto es individual o es colectivo? O sea, que el hecho de que alguien se te cierre enfrente cuando tú vas a ir a tu trabajo, a tu casa o lo que sea. Desde mi punto de vista, no es colectivo, es más individualista, pero entendemos que este ejemplo no va a representar o va a demostrar un punto, sino simplemente decir, hay contextos culturales muy específicos, los cuales podemos entender porque hay patrones, hay regularidades, pero no podemos explicar todo, todo en el sentido de toda la cultura de la persona, porque habrá una persona que no comparta esa experiencia o no estará dentro de lo que es estadísticamente típico o normal, o sea, hablando en un sentido numérico, no en un sentido moral o de valor. Entonces, la falacia ecológica, pues, es una generalización de este tipo. Entonces, el mayor detalle que tiene este tipo de cosas es que si consideramos eventos internacionales, globales, pues el más discutido es el de Palestina, ¿no? O sea, vemos estereotipos, prejuicios, vemos argumentaciones a favor, en contra, y esto, pues, básicamente, pues, se puede ver en cualquier hecho social. Es decir, en este caso, pues, un conflicto internacional que involucra la guerra y la hambruna y un montón de estrategias coercitivas y de violencia hacia cierto tipo de grupos y cómo es que, por ejemplo, en nuestro caso en México, pues cómo los interpretamos, ¿no? ¿Qué hacemos en relación a ese evento? Entre otros, porque, o sea, va a sonar muy así como muy extraño, anticuado tal vez, pero si consideramos el hecho de que vivimos en el siglo XXI y que muchas de las cosas que vivimos en nuestro presente, en nuestra actualidad, tienen que ver con el siglo pasado, sobre todo a mitades del siglo pasado, este tipo de eventos pues tienen un sentido. Pero el mayor detalle que nos ha podido dar la psicología cultural en este sentido es, uno, el sentido ético, ideológico, político que puede tener para justificar ciertas prácticas, como el clasismo, la homofobia, la xenofobia, o inclusive el odio a cierto tipo de religiones, pero sobre todo, en realidad, denotar este asunto, que este es el diálogo crítico con la cultura. Los constructos o las teorías que se usan en psicología nos pudieron mostrar algo, y es que no son tan objetivas y científicas. Por ejemplo, vamos a usar el caso de la inteligencia. La inteligencia, por tradición, pues es uno de los conceptos más interesantes y más ubicados por tanto de los legos, es decir, gente fuera de la disciplina, como profesionales. Y podemos entender lo que es como una capacidad que te ajusta a ciertos contextos y que te permite usar habilidades, pues de diferentes tipos y pues sobre todo por resolver problemas, ¿no? La Asociación Americana de Psicología pues la define así como la capacidad de adaptación a contextos cambiantes mediante el uso de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Y esto puede implicar razonar, planificar, resolver problemas, aprender de la experiencia misma o de otros y actuar de forma eficaz en un entorno determinado. Esa es una definición que ahora mismo en nuestro presente se usa. Pero el mayor detalle es que cuando lo haces desde una perspectiva intercultural como esta, etnopsicológica,
pues empiezas a cuestionarte la cuestión de la historicidad y sobre todo los aspectos evolutivos. Este tipo de imágenes que estoy exponiendo en pantalla son básicamente ilustraciones, fotografías reales que muestran cómo ciertos objetos pues iban delimitando el propósito o estas funciones adaptativas. Entonces podemos ver piedras talladas, conchas y demás que pues son utilizadas para diferentes cosas, como también la creación de objetos más específicos que tienen propósitos más particulares, como son el ornamental, el ritual o el de caza, como en este caso un boomerang muy tradicional de Australia, o estos de la humanidad en ciertas eras, ¿no? También pues nuestra forma de hablar en cuanto oralmente y cómo lo representamos gráficamente en la escritura. Eso cambia todos estos aspectos. O sea, la cultura en este sentido, viendo estas evidencias, nos muestra un poco sobre los procesos psicológicos. Y el mayor detalle es tratar de entender cómo es que se dieron desde antes y sobre todo cómo es que se están dando en el presente. Y no es lo mismo, por ejemplo, comparar una situación del siglo pasado, como por ejemplo en esta foto donde es una casa asiática en medio del campo, a una ciudad atiborrada, llena de tráfico de personas que básicamente no hacen nada similar a este escenario anterior. Y sobre todo hay que considerar que los conflictos o las guerras internacionales han cambiado mucho la forma en cómo es que actuamos, sentimos y pensamos. Un ejemplo es, estas fotos son básicamente de un equipo especializado que ingresó en el subterráneo de Tokio en 1995. Esto, por ejemplo, es una demostración de lo que estoy diciendo. El terrorismo, por ejemplo, es un ejemplo de que antes eso no existía y ahora, a partir de nuestro siglo, es algo que se presenta. A lo que voy es de que, por ejemplo, esta foto lo que representa es un equipo de especialistas que están limpiando el metro de Tokio, 1995, tras un ataque de gas sarín. El gas sarín es, pues, básicamente un gas tóxico que inhibe las capacidades para respirar y demás. Entonces, en ese escenario murieron 13 personas, pero pues se vieron más de 6,000 personas afectadas, o sea, quedaron muy mal. Entonces, la pregunta aquí es, por ejemplo, en esta imagen, pues bueno, pero ¿cómo es que sucedió? ¿Cómo pasó? Porque no se da de la nada, vaya. En este contexto, en Japón, se conoce que hay grupos de extremos espirituales, como en este caso los que fueron responsables de este acontecimiento, que creían que su líder espiritual era la reencarnación de Jesucristo y que tenía las posibilidades de meditar, de levitar o inclusive de leer los pensamientos. Entonces dirán, oye, pero eso suena muy charlatán, muy fraudulento, muy, o sea, absurdo, ¿no? Inclusive hasta tonto, si quieren decirle así. Pero en su contexto eso es algo muy común. Es muy común que hay personas que dejan su carrera profesional o prestigiosa o cosas así para unirse a un grupo similar como este. Y este grupo, que digámoslo así, pseudo cristiano, lo que tenía como intención o su cosmovisión compartida era de que el apocalipsis iba a venir y ellos tenían que estar preparados para confrontarse a esa situación, por lo cual justificaron este ataque en el que pues lo hicieron poniendo unas bolsitas de plástico con gas que poncharon con unos paraguas, o sea, tenían unas puntas de metal que tenían filo, les perforaban esas bolsitas de plástico y el gasecito pues salía sin que nadie se diera cuenta. El mayor detalle de esto pues es que, o sea, pues dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la cultura? Pues es que si empezamos a tomar en cuenta este tipo de fenómenos o este tipo de hechos, la cosa se complica, no es fácil de explicar. Entonces, este tipo de hechos en donde básicamente la globalización ha hecho que ciertos países vayan perdiendo sus tradiciones o su conocimiento más tradicional, digámoslo así, se ha perdido y se ha compartido por culturas como la nuestra en Occidente, algo llamado americanización o que generalmente también pasa con la cultura de masas, o sea, ver TikTok y todo esto, ¿no? Entonces, regresando al punto de la inteligencia, pues algo así pasó, o sea, la inteligencia pues podía básicamente resumirse a algo así como pues en un sentido científico, pues la inteligencia solo son las puntuaciones de una prueba o de ciertas pruebas o de baterías, que la operacionalización, es decir, la descripción del concepto, se basa en estereotipos, en prejuicios o en ideas etnocéntricas, es decir,
valorar de acuerdo a tu cultura, las demás culturas, o sobreestimar más tu cultura sobre las demás. También esto pudo dar el debate sobre cómo es que la cultura influye, porque, pues bueno, o sea, volvamos a ver las imágenes, o sea, si escribiéramos así hoy en día, pues sería muy diferente a la forma en que escribimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en español. Y eso pues cambia las cosas. También pues el mal uso de la estadística descriptiva inferencial y sobre todo pues cómo es que esto permitió dar una generalización muy universal que pues, no está justificada matemáticamente hablando, que también tiene problemas conceptuales y objetivos en cuanto a explicar los procesos psicológicos y sobre todo pues de que esa idea universal de psicología pues en realidad no es tan compartida, sino que en realidad solamente es una, digámoslo así, una opinión representada a nivel mundial. O sea, en realidad, si quisiéramos, por decir así, hacer una psicología plena en todos los sentidos, tendríamos que considerar otras culturas. Y bueno, y esto nos lleva a este debate que se llama, dentro de las ciencias sociales, este es uno de los mayores debates y lo cual esto tiene relación con la cultura, que se llama individualismo metodológico contra o versus el holismo metodológico. Vamos a sintetizarlo así, con algo que creo que es muy debatido en redes sociales y demás. Por ejemplo, el individualismo sería como decir, el pobre es pobre porque quiere, es algo así. Y el holismo, en términos simples, sería como decir que el pobre es pobre no porque quiera, sino porque la sociedad lo determina de esa forma. Entonces, si notan, la diferencia entre individualismo metodológico y holismo metodológico es muy claro. ¿Cuál es la diferencia? Volvemos al ejemplo número uno. El pobre es pobre porque quiere, es decir, se sostiene que la explicación de un fenómeno social se fundamenta en las personas, en el individuo. O sea, tendríamos que ver persona por persona, individuo por individuo, y ver cómo es que esa suma nos puede explicar, por ejemplo, un evento como el que estaba explicando anteriormente. Por el contrario, el holismo diría que la estructura, la sociedad o el sistema, digámoslo así, explica la individualidad o la persona. O sea, no es necesario estudiarlo a los individuos o a las personas de forma aislada. Se tiene que estudiar la estructura o el sistema y eso va a explicar por qué somos así individualmente. Pero el mayor detalle de esto justamente es eso, ¿ok? Podemos explicar la estructura de una sociedad, el sistema social. Pero si una persona no comparte esas normas, esos valores, esas creencias y demás, está siendo un individuo que no está dentro de esta estructura. ¿Cómo explicas esa diferencia, esa variabilidad? ¿Cómo se explica que, por ejemplo, vamos a hacerlo en algo así de sencillo, eh, algo que es tendencia pues, desde hace algunas semanas, por ejemplo, es la admisión de la gente de las personas transgénero de la comunidad LGBT, estoy hablando de este tema, pero en específico de las personas transgénero, no binarias, que se les restringe ingresar a al metro de la Ciudad de México, ¿no? Por cuestiones de género y esto. Entonces, por ejemplo, aquí sería, hay que estudiar una persona por persona para que nos digan por qué sucede la discriminación. ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus razonamientos, su ideología? Todo esto, ¿no? El holismo nos diría que en este evento, pues el gobierno, las instituciones de gobierno, las colectivas, estos grupos, las organizaciones no gubernamentales y demás, son las que van definiendo nuestro comportamiento como persona. Entonces, si analizamos ese sentido, por ejemplo, en una marcha, que hay personas que están en contra de la comunidad LGBT, ¿cómo explicamos que haya un pequeño grupo, o al menos poquitas personas, que no están de acuerdo con esa marcha? ¿Cómo explicamos esas diferencias? Porque el mayor detalle es justamente esto. ¿Cómo explicas que una persona pueda decirnos pues, por qué suceden las cosas en sociedad, en cultura, y cómo explicas que la sociedad determine a la persona? Y esto, pues, es un debate que, pues, lleva décadas, prácticamente desde el siglo pasado, y pues hay posturas interesantes, pero en relación a la cultura, justamente ese es el mayor detalle,
cómo es que la cultura nos explica como personas quiénes somos, qué pensamos, cómo nos sentimos. Ese es el mayor detalle, o por qué justamente la cultura puede determinar esos aspectos. ¿Quién determina a quién? ¿La cultura nos determina a nosotros las personas? ¿Las personas hacemos la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Es algo normal? ¿Es algo natural? ¿Es algo que se construye socialmente? ¿Es algo que inventamos? ¿Es algo que existe? ¿Es algo que no existe? ¿Por qué existe? ¿Por qué no existe? ¿Qué justificación hay? O sea, todas estas preguntas tenemos que hacerlas, pero lo más evidente es que vivimos en colectividad con ciertas reglas, con ciertas normas y que compartimos ciertos aspectos que orientan nuestra conducta, nuestro pensamiento y la emoción. Entonces, el mayor debate es esto, por eso es que se llamaba un diálogo crítico con la cultura, porque justamente cómo explicamos esto, cuando hacemos afirmaciones que apelan a la persona o cuando apelan a la sociedad. Y bueno, pues esto es hasta el momento, pues todo lo que se lleva de la exposición. Entonces, en breve o en resumen, básicamente lo que quise decir es que la psicología, a pesar de que es una ciencia independiente y científica, tiene una desvinculación o una desconexión con cierto tipo de debates en la filosofía y sobre todo con otras disciplinas que son de carácter social y sobre todo pues históricas. ¿En qué sentido? Pues porque esta disciplina está llegando al punto de que es muy literal, o sea, en el sentido de que piensa que al analizar conceptos, categorías, se va a llegar a una objetividad total. Y eso no es posible. Las cosas no ocurren solo porque sí. Ocurren en un contexto, en narraciones, en cosas que tienen que ver con la semiótica, con el significado y con, pues, sobre todo antecedentes, ¿no? Y el mayor detalle, pues, es justamente cómo entender, pues, el contexto y relacionarlo con nuestra persona. Vuelvo a lo mismo. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, vive en Tokio, que vive en la India, que vive en Japón, a una persona que vive en México. Eso es algo muy evidente, pero ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué podemos decir que tenemos una identidad compartida? Y bueno, con eso concluyo esta exposición. Ay, híjole, tengo mil cosas que decir, la verdad está súper interesante. Me vienen muchas cosas a la mente. Una de ellas es justo una de las cosas muy cercanas que me ven, tal vez es un ejemplo simple, pero bueno, tengo tres hijas y las tres hijas que tengo, a pesar de que se criaron con los mismos padres, en el mismo vínculo, son totalmente distintas, ¿no? Y lo único, y bajo las mismas reglas, bajo los mismos, todo son totalmente distintas. Entonces, lo único es justo, ¿no? Las variables que puede haber, las diferentes interacciones que pudieron tener individuales probablemente en su vida, ¿no? Entonces, eso es lo único que me viene a la mente. Y otra, pues las influencias también que hay justo en occidental, ¿no? Y todo ese tipo de cosas en la investigación. No sé, ¿cuál es tu propuesta, Osvaldo? ¿Qué es lo que propones? ¿Qué es lo que, a la conclusión que has llegado de esto? Son cosas que son realmente interesantísimas. Más como psicólogo siempre es como muy frustrante este tipo de planteamientos, ¿no? Son muy, muy frustrantes porque, pues sí, o sea, finalmente pues te quedas como con estas interrogantes de qué sucede, ¿no? ¿A qué has llegado? ¿A qué punto has llegado? Mira, siéndote muy honesto, no diría que he llegado como una respuesta final o una conclusión o algo que, por decirlo así, cierre el tema a Ujú. estas preguntas. Sí diría que estoy seguro de lo siguiente, y es que hay algo que, a pesar de que tiene estos inconvenientes de definición y de estudio, pues Ujú. es el hecho de la cultura. Entonces yo creo que en esa parte lo más importante, que al menos creo, es que mucha de la literatura, excluyendo la psicología, está intentando explicar esta parte, ¿no? Por ejemplo, algo muy interesante que he encontrado es algo que llaman neurociencias, culturales.
¿De qué va? Pues básicamente es así a grosso y simplificado modo. Estudian el cerebro de diferentes personas considerando su diferencia cultural. Entonces, por ejemplo, ese tipo de estudios, más que por apelar al cerebro y estas cosas, lo hacen interesante porque básicamente ven algo como lo que estoy comentando. Por ejemplo, estas creencias o estas afirmaciones de que en tal, por ejemplo, tal parte del cerebro, cosas así, tenemos cierta función o cierto proceso cognitivo, como la atención, la memoria y esto, pues en realidad se ve que no es tan así, sino que es tanto depende de la persona, o sea, cada persona va modulando su cerebro, digámoslo así, de cierta manera, pero específica, única. O sea, cada quien, digámoslo así, tiene un cerebro único. Pero también hay formas en que nuestro cerebro va desarrollando esas capacidades y están viendo que hay varias cosas que lo determinan, pero no de forma concluyente. Porque, o sea, es complicado tratar de demostrar cómo la geografía, la alimentación, las costumbres, hábitos, el estilo de vida o este tipo de cuestiones, y sobre todo, por ejemplo, el clima o la ecología del lugar, pueden determinar estas cosas, porque es evidente, o sea, la antropología y estas ciencias nos han mostrado que hay diferencias, pero el mayor detalle es justamente el cómo unes todas estas piezas cuando la psicología pues se ha excluido o ha considerado las ciencias sociales como una disciplina poco rigurosa, poco seria, poco objetiva, cosas así. Y por otro lado, cuando pues apela, al menos a algunas orientaciones, a ser naturalistas o según basarse en la biología, ¿no? Entonces, el mayor detalle es ese. ¿Cómo es que armamos todos estos pedacitos de rompecabezas? Y sobre todo, pues cómo los estudiamos, porque es muy fácil afirmarlo con conceptos y cosas así, y pues pasar a la parte de demostrarlo. Entonces, por ejemplo, en este sentido, pues sí invitaría tanto al público que es profesional como al que no es profesional, pues seguir sus inquietudes, responder sus propias preguntas, porque bueno, o sea, yo aquí me presento como el experto, el que sabe, pero eso no quiere decir que yo vaya a poder decir algo nuevo cuando, pues, o sea, esto es algo de humanidad, es de todos, o sea, vaya, creo que en algún momento todos nos preguntamos de dónde venimos, cuál es nuestro origen o por qué estamos aquí. Y yo creo que justamente la parte de la cultura es lo que puede responder parte de esa pregunta. Entonces eso es como lo que he concluido en esta parte, o sea, la persona que afirma que la cultura no se puede estudiar o algo similar, pues creo que no está considerando estas evidencias. Sí, tan solo justo había dos ejemplos en el libro, ¿no? De una en temas de negocios, ¿no? De donde para unos era algo como de flexibilidad y para los otros era algo como de demasiado riguroso, ¿no? Y con el cual no compartieron para hacer una negociación y en el otro era un tema de pareja, ¿no? Donde era también igual ese tema de flexibilidad y el otro, pues una frialdad, ¿no? Emocional para la pareja. Entonces, cómo de alguna manera sí influye justo la cultura y este tipo de situaciones de donde vivimos, ¿no? O de la cultura donde nacimos, eh, para este tipo de interacciones humanas, ¿no? Y que debemos de tenerlo como a veces hasta dentro de la misma, pues familia, ¿no? O amistades, ¿no? A veces es tan difícil llevar este tipo de cosas y es tan básico, ¿no? Entenderlo que somos como totalmente distintos y cómo puede llegar a generar tantos problemas, ¿no? Sí, sí, justamente por eso decía que a pesar de que aquí se me presente como el experto, pues en algún sentido todos somos expertos, justamente por ese tipo de experiencias. O sea, creo que todos, bueno, para las personas pues que crecieron como hijos únicos, hijas únicas y así, pues no podrían saber exactamente pues qué es tener pues hermanos, hermanas, ¿no? Pero eso que mencionabas, por ejemplo, tú como madre, las diferencias, ¿no? Tanto como de tu lado intergeneracionalmente hablando, o sea, pues ahora sí lo de las épocas, las Ujú. modas, estas cosas, como también ver que a pesar de que ellos, pues tus hijas están cercanas de edad y eso, pues son muy diferentes, ¿no?
Entonces, justamente esas experiencias son, yo diría que las que van demostrando que la cultura pues es algo interesante y que también pues tienen que ver con pues esta disciplina, ¿no? Que pues en este caso en particular pues la psicología. No, y cómo de verdad, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Ahora que hablas de eso y no quiero sonar como abuelita, pero cómo las redes sociales han hecho un cambio realmente drástico, ¿no? Pues probablemente en cómo vemos el mundo, en las emociones, en cómo actúan las personas actualmente, ¿no? Es impresionante, tal vez estas generaciones no lo noten, pero de generaciones que no crecimos con eso, sí lo notamos bastante. Sí, de hecho, a manera complementaria, yo creo que también eso es algo que, bueno, al menos es implícito, pero la tecnología misma nos va moldeando también. O sea, por ejemplo, si ustedes buscan ahorita en Google, calculadoras, ¿no? O sea, antes de 1960 las calculadoras eran una cosa muy diferente. Las calculadoras que hoy en día conocemos, pues ya son las que básicamente pues corresponden a esa década, ¿no? Entonces, justamente eso también nos va diciendo más cosas, ¿no? El hecho de se crean cierto tipo de objetos con cierto tipo de conocimientos para cierto tipo de usos, ¿no? El celular, la computadora, el televisor, la cafetera, el tripié, un comedor, o sea, desde cosas que aparentemente pueden ser muy simples hasta cosas más complejas como un teléfono celular o estar hablando con ChatGPT o una cosa similar, ¿no? Una inteligencia artificial. ¿Qué futuro ves ahora con la IA y con todo esto que de algún modo está sucediendo? Pues mira, en Intel- relación a la psicología cultural, algo que se está notando justamente es un dilema, digámoslo así, en cuanto a el lenguaje en el sentido de que, por ejemplo, pues sabemos que modelos como ChatGPT o DeepSeek lo que hacen pues es una generación de lenguaje, o sea, le damos una instrucción, el prompt, y pues nos va a predecir con toda la base de datos que tiene disponible, pues algo más o menos así como una respuesta esperada de acuerdo a lo que le estamos indicando. Entonces, el mayor detalle que están encontrando aquí en cuanto a las diferencias de países, de culturas, es que justamente demuestra la cuestión semiótica, es decir, el significado, porque lo que puede significar en un país no significa lo mismo en otro, a pesar de que compartan idioma o ya cuando haces este asunto de tratar de traducir, es decir, por ejemplo, lo que tú mencionas, sería algo así como este meme que te dice hay de cierta cosa, ¿no? Como por ejemplo, hay de ciencia a ciencia. O sea, el cómo lo pronuncias y el cómo lo demuestras, pues es como que uno tiene más valor y otro tiene menos valor. Pues algo así similar está pasando. Es decir, la inteligencia lo que nos está mostrando es que puede tener cierta capacidad objetiva y demás y hacer operaciones, pues muy, digámoslo así, parecidas a las humanas, pero está teniendo este detalle. ¿Cómo interpreta los estilos de vida o la cosmovisión que compartimos como humanos? Porque ChatGPT, DeepSeek y esto, pues no siente, no tiene emociones, no tiene pensamientos, o sea, puede hacer operaciones como nosotros, ¿no? Puede calcular, buscar, comparar, ordenar, clasificar, buscar, distinguir, todas estas cosas, pero algo que no está entendiendo todavía es como esta parte de qué es lo que nos hace distintos y por qué nos hace distintos de acuerdo al sentido que se está escribiendo o a ciertas situaciones. Y eso es lo que pues justamente están intentando hacer que sea como más humano. Ok. ¿Algo más que quieras decir, Osvaldo? A mí me queda un poquito la duda que es como la psicología intercultural con la cultural y cómo podemos hacer como la diferencia en eso. Y, y pues ya, si tú tienes algo más que decir y sobre todo en esta parte me parece bastante interesante, como sobre todo esta parte de sesgos lingüísticos y la parte de lo que acabas de mencionar, ¿no? De sobre todo darnos cuenta, ¿no? Esta parte humana, ¿no?
que la IA no tiene. Pues bueno, la diferencia está en que una intenta estudiar la cultura como algo general, algo universal que todos Ujú, compartimos. ujú, Eso es la psicología cultural. La psicología intercultural sería que compares las culturas, o sea, así lo digo en plural, porque aquí no estamos asumiendo que es universal, sino que puede ser específico dependiendo de cierta localidad o de cierta región. Por ujú. ejemplo, la psicología cultural estudiaría como, por ejemplo, en un país en específico, digamos en Japón, en China o uno de estos, cómo es que su historia, todo esto que demás que comparten, determina ciertos procesos. La distinción con lo intercultural sería que comparas un chino, un japonés, un brasileño, un mexicano, alguien de Australia, de Nueva Zelanda, de Cuba, de Venezuela, ¿sí ves? O sea, diferentes culturas, y comparas todas estas personas de diferentes culturas en relación a algo universal, que en esto sería pues una teoría psicológica. Muy bien. Está súper interesante eso. Pues algo con lo que quieras cerrar, Osvaldo. Pues muchas gracias por su tiempo, sobre todo su invitación y bueno, pues estén al pendiente. Muy pronto se estarán mostrando más proyectos y justamente avances sobre este aspecto, pero ya como investigación o parte académica. Entonces, sigan pendiente y les agradezco sobre todo y espero que les haya sido interesante y que pues, les ayude en algo. Muchas gracias, Osvaldo. Pues siempre súper interesante. La verdad es que me encantan tus ponencias y bueno, pues estamos en contacto. Espero puedas colaborar más adelante con los avances que han tenido. Me imagino que también apenas hubo bueno, estuvieron como participando en ciencias de la conducta y bueno, pues a ver, quien les interese más sobre estas cosas, pues está, que se comuniquen contigo. ¿Algún lugar donde te puedan contactar o donde puedan saber más sobre esto? Pueden buscar el proyecto de difusión Ujú, llamada Étnicas Nexus ujú. o Amanecer entre Nubes o como pues la creación de contenido en esta página, en estas dos páginas. O pues mi correo electrónico, valdobarrera@gmail.com. Ahí me pueden contactar. Pues muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias a todos y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos y gracias, Juan Carlos. Gracias a GES Intelectual, a los que nos estuvieron pendientes y estuvieron viendo la transmisión. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto.